Amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Sí, Señor. Tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en todos los tiempos y en todas las eras, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos permite, Señor, un día más estar, Señor, oh Dios, hablando de tu palabra, Señor. Es una gran bendición, Señor, para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, Señor. Así sea, Señor, para todos aquellos que lleguen a escuchar esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar del árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Qué relación tiene el árbol de la vida con todos los arbolitos que ponen las personas en sus casas? ¿Traerá alguna relación estos arbolitos tradicionales que ponen las personas en sus casas? ¿Tendrá alguna relación con el árbol de la vida? ¿O tendrá alguna relación con el árbol de la muerte? El árbol de la vida es Dios mismo. Es decir, ese arbolito que las personas ponen en sus casas es Dios mismo. El árbol de la muerte es Satanás mismo. La Biblia nos dice en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: luego Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vida, a la vista, y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es Dios mismo. El árbol del bien y del mal es Satanás mismo. También es llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal. También se le llama el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, ¿qué es el conocimiento? El árbol del bien y del mal es Satanás mismo, y el árbol del conocimiento, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la religión? El conocimiento o la religión significa ser bueno, hacer el bien y adorar a Dios. Eso es el árbol de conocimiento o la religión. La religión significa ser bueno y hacer el bien y adorar a Dios y laborar para Él sin tener su presencia viva. Entonces, esto es lo que significa la religión: ser bueno, hacer el bien y adorar inclusive a Dios, y laborar para Él sin tener su presencia viva. Todo el bien hecho para Dios sin su presencia es religión. Todo lo que el hombre haga bueno sin la presencia de Dios es religión. Ese arbolito que pone la gente con sus luces le transmite vida. Algunos creyentes, hermanos creyentes, y se puede decir que hermanos de muchos años, predicadores, están animando a los hermanos a que sí pongan su árbol navideño. ¿Cuál es el propósito? Le transmite vida. La presencia de ese arbolito con sus lucecitas y todo, sus velitas y todo lo que le ponen, le transmite vida. Ese arbolito con sus lucecitas le trae un crecimiento de vida espiritual. Aquí no vamos a hablar si es bueno o es malo ponerlo,
Porque si decimos que es bueno o que es malo, pues estamos hablando del mismo árbol que produce el bien y el mal. Entonces aquí no vamos a decir si es bueno o es malo ponerlo, sino ¿le trae vida? ¿Le trae crecimiento espiritual? ¿O cuál es el plan o el propósito de ponerlo? Entonces, todo lo que hagamos nosotros sin la presencia de Dios es religión. Para nosotros cierta cosa puede ser vida y al mismo como conocimiento. Si experimentamos la presencia del Dios viviente al hacerla, será vida. Pero si la hacemos sin la presencia de Dios, será simple conocimiento muerto. No nos puede ayudar ningún método. Necesitamos al Dios vivo. Todos los métodos y todo lo que hagamos nosotros no nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual. Ahora hablemos, ¿qué es la vida? La vida es Dios mismo. ¿Cuál es el principio de la vida? El principio de la vida consiste en depender de Dios en todo. Qué difícil para nosotros, los seres humanos, depender de Dios en todo. Nada podemos hacer sin depender de Dios. Cuando usted puso esas lucecitas y ese arbolito, ¿usted dependió de Dios? ¿Dios le dijo que lo pusiera? Toda la gente con sus tradiciones consulta a Dios para hacerlas, o las hacen porque se ven bonitas y porque sienten muy bonito. Todo lo que se haga, sea bueno o malo, sin depender de Dios, es muerte. Porque la vida es Dios mismo y el principio de la vida consiste en depender de Dios en todo. Si usted depende de Dios, todo es vida. Si no, lo que hagamos sin depender de Dios es muerte. Independencia de Dios es religiosidad y rebeldía. Qué triste es que nosotros como creyentes busquemos nuestros propios gustos y todas estas cosas que el hombre hace en este mes del 24 y 25 de diciembre. Lo único que trae son emociones, pero no hay realidad. No transmite, ninguna religión puede transmitir vida, porque todas las religiones no dependen de Dios. Leamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, en el verso 1. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el verso 1, nos dice la Escritura: entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos y escribas diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Los judíos tenían como tradición lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Déjeme decirle que todo se puede convertir en tradición. Todo lo que nosotros que hagamos se puede convertir en tradición. Recordemos que los judíos, la ley que Dios les dio, la convirtieron en una religión y una tradición. Aún nosotros como creyentes, nuestras reuniones se pueden convertir en tradiciones. El partimiento del pan, la cena del Señor, se puede convertir en una tradición, porque le hacemos por costumbres. Si nosotros no enseñamos verdaderamente qué es una reunión y qué es tener una comunión del pan y de la copa, todo lo que hagamos se convierte en una tradición.
en una costumbre. Incluso yo he escuchado hermanos decir que hay tradiciones buenas y que hay tradiciones malas. Por ejemplo, reunirse cada 8 días en un lugar como una tradición, pues es buena. Se reúnen, alaban a Dios, comparten el pan, tienen comunión, pero ya lo hicieron como una costumbre, como una tradición. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, si no dependemos de la vida de Dios, en todo lo que hacemos se convierte en una tradición y una costumbre. Entonces, todas estas tradiciones que el mundo hace en este mes no son más que costumbres, tradiciones muertas. Es decir, ese arbolito que usted pone en su casa no le está transmitiendo vida, le está transmitiendo muerte. Parece ser que le está transmitiendo una emoción de vida, porque en ese momento toda la gente se abraza y se desea muy buen tiempo y muy buena vida. Pero déjeme decirle que nosotros no dependemos de los buenos deseos de los demás. La gente puede desearnos muchos buenos deseos, pero yo no dependo de los deseos de la gente. Si la gente me decía a mí tener muchos años aquí, ¿de qué me va a servir si no dependo de Dios? Si yo no dependo de Dios, ¿de qué me sirven esos buenos deseos de la gente? De nada me sirve. Hoy el mundo se da muy buenos deseos, se dan regalos, se comparten los regalos, se cambian los regalos. Pues eso no trae vida, eso trae muerte. Lo mismo le sucedió a los judíos. Ellos guardaban sus tradiciones y le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Es decir, hoy lo podemos ver que la gente guarda sus tradiciones, pero viola los mandamientos de Dios por causa de su tradición. Nosotros que hemos recibido al Señor ya de tiempo, ya de años, y que vivimos y experimentamos la Iglesia Católica, nosotros sabemos que nosotros anduvimos en esos caminos y que el 24 de diciembre nosotros celebrábamos, según nosotros, el nacimiento de Cristo bien borrachos. Y así nosotros lo hacíamos cada año por tradición. Hubo un cambio en nosotros antes de recibir a Cristo. Esas tradiciones han cambiado a la humanidad, ¿no? Aquellos hermanos que están alentando a los hermanos a que lo pongan, y los hermanos, porque ven al pastor que lo pone, dicen: bueno, pues si el hermano que es el pastor, el líder, y que tiene muchísimos seguidores, si lo hacen, pues vamos a hacerlo también nosotros, porque ustedes se convirtieron en seguidor de hombres. Todo predicador que predica para que la gente lo siga es un predicador falso. Nosotros, los que hablamos de Cristo y somos fieles al Señor y colaboramos con Dios, como dijeron los apóstoles, nosotros somos colaboradores de Dios. Tenemos que invitar a la gente a que siga a Cristo, no a nosotros. Entonces el Señor los reprende porque ellos guardaban sus tradiciones. Pero dice el Señor en el verso 4: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable más de su padre y su madre, que muera. Así está la gente con sus tradiciones, pero no honran a sus padres. En ese mismo día los padres, los hijos y todos se embriagan juntos, no hay respeto. Se está convirtiendo esta tradición en una mugre y en una porquería. No más esas tradiciones sirven para alentar los deseos de la carne, no para otra cosa. Entonces, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Aquí hay algo muy importante. Primero tenemos que ver que no nos puede ayudar a nosotros ningún método. Necesitamos a Dios vivo, que es la vida es Dios mismo. ¿Cuál es el principio de la vida? El principio de la vida consiste en depender de Dios en todo. Oh, cuánto anhelo que esto se me grabe
yo tengo que depender de Dios en todo. Si usted depende de Dios, todo es vida. Si no, lo que hagamos sin depender de Dios es muerte. Todas esas tradiciones no dependen de Dios. No dependen ni vienen de Dios. Nosotros lo que hagamos sin depender de Dios es muerte. Toda independencia de Dios es religiosidad, es rebeldía. Parece que están muy bonitas las posadas y las piñatas y dale y pégale por aquí, pero esa gente está en la rebeldía de Dios. Cuando Adán estaba delante de los dos árboles, se encontraba frente a Dios y frente a Satanás. Esto formó un triángulo entre el hombre y Dios y Satanás. En el universo, la lucha entre Dios y Satanás se desarrolla en el hombre. Escoger a Dios o seguir a Satanás depende totalmente de la decisión del hombre. Este triángulo se encuentra ahora dentro de nosotros. Anteriormente Satanás estaba en el huerto, fuera de Adán, ahora está dentro de nosotros, en nuestra carne. Antes Dios también estaba en el huerto, fuera del hombre, ahora está en nuestro espíritu. Nosotros los seres humanos somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El espíritu es nuestra parte más profunda y el cuerpo nuestra parte exterior, y el alma, la parte principal de nuestro ser, situada entre ellos. Como resultado de la caída de Satanás, el árbol del conocimiento se introdujo en la carne del hombre por haber creído nosotros en Cristo. Dios, el árbol de la vida, ahora se encuentra en nosotros. Es decir, estos dos árboles que estaban fuera de Adán, ahora se encuentran dentro. Estos dos árboles, el árbol de la muerte está en nosotros. La pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué morimos? ¿Por qué nosotros morimos? Porque el árbol de la muerte está dentro de nosotros. Por eso morimos. Pero ya están dentro. Por consiguiente, los dos árboles que antes estaban en el huerto fuera del hombre se encuentran ahora dentro de nosotros. Uno en nuestra carne, otro en nuestro espíritu. En Romanos capítulo 7, el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 7, el apóstol San Pablo nos está diciendo que ese árbol que estaba afuera, ahora está dentro de nosotros. Dice en el verso 15: porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es Satanás mismo. Está dentro de mí. ¿En dónde? En mi carne. Allí se encuentra. Dice en el verso 18: pues yo sé que en mi carne, pues yo sé que en mí esto, en mi carne, no muere bien. Tengamos cuidado con la carne. La carne es el enemigo más tremendo que tenemos nosotros los seres humanos. Con él, la carne es con la que tenemos los pleitos y las guerras. Eso lo dice el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? No vienen de vosotros mismos. Dice el apóstol: pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si lo hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Todas las religiones, todas las tradiciones vienen de la carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí está la respuesta: ¿cómo le voy a hacer para salir
de todos esos deseos de la carne, lo dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nosotros podemos ser victoriosos delante de Dios. Si recibimos a Cristo, Cristo no nos ha abandonado ni no nos ha dejado a nuestra suerte, sino que Él está en nosotros, en nuestro espíritu. Es decir, como el árbol de la vida, Cristo está dentro de nosotros. Entonces, por consiguiente, los dos árboles antes que estaban en el huerto fuera del hombre se encuentran ahora dentro de nosotros, uno en nuestra carne, otro en nuestro espíritu. Veremos allí que Pablo dijo que su carne no mora el bien, sino el pecado. El pecado es realmente la naturaleza maligna de Satanás. Decir que el pecado mora en nuestra carne significa que Satanás, el maligno, está en nuestra carne. En Romanos capítulo 8, en el verso 16, Romanos capítulo 8, en el verso 16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio junto con nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo, el árbol de la vida, está en nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, podemos ver nosotros que aquí demuestra que Dios está en nosotros. Y dice que el Espíritu de Dios da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Por tanto, todo cristiano verdadero es un huerto de Edén en miniatura. La mente de su alma representa su yo, el pecado de su carne representa a Satanás y el espíritu que está en su espíritu representa a Dios. Entonces somos un Edén en miniatura. Fíjese bien, la mente de su alma representa su yo. Esto surgió cuando Satanás dijo, yo subiré al monte de Dios. Allí surgió el yo que Satanás nos transmitió, está en nuestro yo, envuelto y relacionado con Satanás, haciendo lo que queremos. Que digan lo que digan, que es malo hacer esto, a mí no me interesa, es mi yo, es mi gusto. El pecado de su carne representa a Satanás y el espíritu que está en su espíritu representa a Dios. Igual que en el huerto del Edén, las tres partes forman un triángulo dentro de nosotros. La semilla de este triángulo fue sembrada, Génesis 2, y el crecimiento de la semilla se encuentra en Romanos 8, donde afloran los dos árboles. Son subjetivos. Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Están dentro de nosotros. Estos dos árboles se encuentran dentro, subjetivos. Nunca deberíamos decir que estos dos árboles ya no están en nosotros. En Romanos vemos el huerto del Edén y en Romanos 8:2 menciona la ley del Espíritu de vida que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, en Romanos 8 descubrimos dos leyes, la ley de vida y la ley de muerte. Estas dos leyes son los principios de los dos árboles que están en nosotros. Necesitamos aprender a disfrutar al Señor como el árbol de la vida. ¿Qué necesitamos hacer para disfrutar a Dios como el árbol de la vida? ¿Cómo lo podemos disfrutar a Dios? Lo dice en Génesis capítulo 2, en el verso 15
allí nos explica cómo nosotros, sin tener tradiciones, sin depender de tradiciones para ser felices, para que nuestro hogar sea una felicidad, no necesitamos tradiciones. Lo que necesitamos nosotros es aprender cómo disfrutar a Dios. ¿Cómo podemos disfrutar nosotros a Dios? Dice en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así podemos disfrutar a Dios. ¿Cómo? Labrando el huerto y guardándolo. Nosotros tenemos que labrar el huerto somos nosotros, y tenemos que laborar en nosotros y guardarlo. Y dice en el capítulo, deje ver, en el capítulo 3, no, allí mismo en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento y del mal no comeráis, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Esto representa el árbol de la muerte. Lo que la gente está recibiendo con sus tradiciones es muerte. Esto es lo que están comiendo. Están comiendo del árbol de la muerte. El día que comas de este árbol vas a morir. Entonces, si queremos disfrutar al Señor, primero tenemos que disfrutarle en nuestro espíritu, labrando la tierra, que somos nosotros, que hay muchas cosas que no están bien delante de Dios. Tenemos que darles muerte y trabajar en nosotros para llegar a disfrutar a Dios en nuestro huerto, que somos nosotros. Hacemos un huerto en miniatura. Y así podemos disfrutar a Dios. No necesitamos el 25 de diciembre, ni el 24, ni el fin de año para ser felices. Nosotros, la felicidad está dentro de nosotros. La felicidad tiene un nombre, es Cristo, nuestra felicidad. Entonces vemos nosotros que aquí es donde se encuentra la felicidad, labrando el huerto. Dios exhortó al hombre a labrar el huerto a fin de que la vida creciera, para que se cumpliera el propósito de Dios, que el hombre llegue a expresar a Dios a su imagen. Labrar la tierra traería el crecimiento del árbol de la vida. Ahora bien, ¿qué significa labrar la tierra? Este asunto de labrar la tierra fue sembrado como semilla en Génesis 2 y se desarrolló en Mateo capítulo 13 en el verso 1. Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 1 del Evangelio de San Mateo. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Por eso las tradiciones y lo que el mundo ofrece nos arrastra, porque no hemos aprendido a disfrutar a Dios. Por eso las tradiciones y lo que el mundo está haciendo nos llama mucho la atención, porque nosotros no sabemos cómo ser felices y cómo nosotros llegar a una felicidad y estar contentos todos los días como cristianos. No hemos aprendido a disfrutar a Dios. Dice en el capítulo 13, en el verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Déjeme decirle que nosotros, los hijos de Dios, los que queremos verdaderamente disfrutar a Dios, no necesitamos de las ferias, de los juegos paganos, no necesitamos de nada del mundo para ser felices, no necesitamos de conciertos, no necesitamos de ningún artista que nos venga a cantar para que seamos felices. Nosotros, los que verdaderamente andamos buscando la felicidad verdadera, no necesitamos eso.
Los creyentes que todavía andan metidos en estas cosas es porque no han aprendido a disfrutar a Dios. Por eso buscan, desesperados, porque sienten aburridos y se sienten muy tristes y muy deprimidos. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le congregaron grandes multitudes, de modo que entró en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Cristo. ¿Qué salió a sembrar? La semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿A dónde le iba a sembrar? En la tierra. ¿Quién es tierra? Nosotros somos tierra. Mientras sembraba una semilla, semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y los ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, uno a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. Esta es la palabra de Dios que entró en nosotros como la semilla. Para que la semilla crezca, tenemos que sacar todos los espinos, toda la maleza, todo lo que perjudica y no deja crecer a la semilla. Si usted todavía anda con sus tradiciones como cristiano, va a ser muy difícil que la vida o la semilla crezca en usted. Entonces nosotros vemos aquí que Dios exhortó al hombre a labrar el huerto a fin de que la vida creciera para que se cumpliera el propósito de Dios, que el hombre exprese a Dios. ¿Cuándo va a expresar a Dios si usted todavía anda envuelto en tradiciones? ¿Cuándo? Pero más lamentable los que predican y que alentan a los hermanos a poner sus arbolitos y a participar de estas tradiciones paganas. Qué tremendo es esto, y más tremendo aquellos que lo siguen. ¿Cuándo va a expresar a Dios aquí en la tierra? Este asunto de labrar la tierra fue sembrado como semilla en Génesis y se desarrolla en Mateo 13. El Señor Jesús dice que la tierra es el corazón humano. Además, en Mateo 13, el árbol de la vida es el propio Señor Jesucristo. Como la semilla que Él siembra en nuestro corazón. Labrar la tierra significa desatar, romper nuestro corazón duro. Pero no estamos hablando del corazón que bombea la sangre. Estamos hablando del corazón que está ligado a nuestra voluntad, porque de allí es donde sale toda la mugre. Dice, como la semilla que Él siembra en nosotros, en nuestro corazón. Labrar la tierra significa desatar, romper nuestro corazón duro, abrir nuestro corazón a los cielos, a fin de que la lluvia descienda para que la vida crezca en nosotros. No había llovido, dice la Escritura en Génesis. No había hombre que labrara la tierra, por esa causa no había llovido. Dios le ordenó al hombre que labrara la tierra. Le daba a entender que el hombre debía estar abierto, quebrantado, preparado para que el árbol de la vida entrara en él. Junto con este mandato, Dios le dio al hombre una orden. El hombre no solo debía labrar la tierra, sino que también la debía guardar. Dios le pidió al hombre que protegiera el huerto del enemigo, a fin de que se cumpliera el segundo aspecto de su propósito, es decir, vencer a Satanás. ¿Cómo puede usted guardar el huerto andando en tradiciones? ¿Cómo puede usted relacionarse con estas tradiciones del mundo? Así guarda el huerto. Esta orden le dio Dios al hombre, que el plan de nosotros debe ser el del Señor, de vencer a Satanás por la autoridad de Dios.
El árbol del conocimiento necesita que la tierra sea guardada. Debemos labrar la tierra para que Dios pueda entrar en él, es decir, en nosotros. No obstante, puesto que Satanás también desea invadirnos, debemos guardar la tierra sin dejar ninguna apertura para que el árbol del conocimiento entre. Labrar la tierra equivale a abrirnos al árbol de la vida. Labrar la tierra equivale a abrirnos al árbol de la vida. Guardar la tierra consiste en encerrarnos al árbol del conocimiento. Génesis 2:17 nos dice que Dios le dio al hombre una advertencia y una prohibición. Dios quería que el hombre solo le tocara a él y recibiera vida, y que no tocara las cosas ajenas a Dios, a fin de que no recibiera la muerte. ¿Qué está tocando usted? ¿Las esferitas? El arbolito de pino, el que pone en su casa, está tocando. Es muerte. Entonces aquí Dios le advierte al hombre. Es como si Dios dijera a Adán y a Eva: no toquen el árbol del conocimiento, solo toquen el árbol de la vida. Si comen del árbol de la vida, me recibirán a mí y tendrán vida. Mi vida. Si comen del árbol del conocimiento, tomarán a Satanás y recibirán muerte. Esto no solo era un mandamiento, sino también era una advertencia. No solamente está desobedeciendo a Dios porque está tocando el conocimiento, sino es una advertencia. Está tocando la muerte. Entonces este es un mandamiento y una advertencia. No es cosa sencilla, no es algo que digamos, ¿qué tiene? No pasa nada. Si el año pasado lo pusimos, vamos a ponerlo otra vez. Es una advertencia. Tenga cuidado. Entonces, tenga cuidado con lo que toca, con la fuente, que si toca a Dios, obtendrá vida, recibe vida. ¿Qué toca? Si toca a Satanás, toca la fuente de la muerte. Pero ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 17 en el verso 1. De acuerdo con las escrituras, la gran ramera de este capítulo, del capítulo 17, es la iglesia romana. Si la mujer de Apocalipsis no es la iglesia católica romana, entonces ¿quién es? Indudablemente, según la historia, solamente la iglesia católica romana se ajusta a la descripción de la mujer que se menciona aquí en el capítulo 17, en el verso 4. El 17:4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El color rojo abunda en el catolicismo. Por ejemplo, los cardenales llevan túnicas rojas. Cuando muchos católicos oigan que la iglesia católica romana es la gran ramera, se van a ofender y no lo aceptarán. Algunos dirán: ¿cómo puede usted decir que la iglesia católica es la gran ramera? ¿No adoramos nosotros a Dios y creemos en Jesús? ¿No tenemos nosotros las escrituras? La respuesta está en el capítulo 17:4. El versículo 4 dice: y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias. ¿Qué significa abominación? Esto lo dijo el Señor en Mateo 24:15 y lo dijo Daniel en el capítulo 9, en el verso 27. Una abominación es un acto reprobable y prohibido. Prohibido. Entonces, abominación es un acto reprochable y prohibido. Es decir, que está prohibido. Que nosotros, los hijos de Dios, que nacimos de Dios, tengamos una relación con esta mujer adúltera. No podemos relacionarnos, está prohibido. Entonces, ¿qué significa inmundicia? Se refiere a todo tipo de suciedad, tanto físico como moral, indecencia o deshonestidad de una persona. También se puede considerar como basura, como mugre. Dios no quiere que nosotros, sus hijos, nos lo demos en la basura y nos revolquemos en la inmundicia.
inmundicia. Aunque la Iglesia Católica Apóstata Romana tiene ciertas cosas santas, las mezcla con inmundicias. Considere, por ejemplo, la adoración a María. La María de la Iglesia Católica Romana en realidad es la diosa Venus. El catolicismo adoptó del paganismo el mito demoníaco de Venus. Otro ejemplo es la Navidad. La Navidad es una blasfemia a Cristo. Ningún cristiano que tenga una conciencia pura de tener nada que ver con ella. La Navidad se originó en el paganismo europeo, siglos antes de la era cristiana. Los europeos paganos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol. Cuando Constantino abrazó el cristianismo, instó a los ciudadanos romanos a hacerse cristianos y hasta recompensó a millones de ellos para que se bautizaran. Millares de personas que no sabían nada de Cristo fueron bautizados y se adherieron al cristianismo, trayendo consigo sus costumbres paganas. Más tarde, el nombre de Jesús fue ligado al nacimiento del Dios Sol, celebrado el 25 de diciembre, en principio de la celebración de la llamada también Semana Santa. Es decir, que el 25 de diciembre, estos que se adherieron al cristianismo trajeron sus costumbres, trajeron sus tradiciones, y así es como surgió el cristianismo con sus tradiciones paganas. Fíjese nada más, ¿estas costumbres de celebración son cristianas o son paganas? Son paganas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con el paganismo? Pues esta misma gente también celebra la Semana Santa. Ya hemos dicho que el nacimiento de Cristo no fue el 24 de diciembre o el 25. Pero ellos dicen, sabemos que no nació, pero está bonito. No nació. Y hermanos que predican dicen y están de acuerdo que no, Cristo no nació. Pero pues es que es el único día que Cristo se menciona en todo el mundo. Esa es su respuesta. ¿Por qué lo celebra, hermano? A mí me da, ¿por qué celebran? Porque hablan mucho de Cristo y mucho de Dios. Es el día que hablan más. Dios no está esperando que la gente hable de Él, que lo reciba. Toda la gente habla de Dios y ya hablan en nombre de Jesús, pero no lo reciben. Entonces, ¿de qué sirve que lo mencionen? Dios no quiere que lo mencionen, Dios quiere que lo reciban. Entonces, este nacimiento de que ellos hablan fue un nacimiento. Este nacimiento de Jesús que ellos hablan fue ligado al nacimiento del Dios Sol, celebrado el 25 de diciembre. En principio, la celebración de la Semana Santa es igual. Aunque algunos cristianos son leudados por estas herejías, ellos siguen practicando estas herejías paganas. Pero sin duda, durante los 3 años y medio de la gran tribulación, todos los cristianos abandonarán estas cosas, como la Navidad, la Semana Santa, la adoración a María y todo lo pagano. Esto va a ser, todos estos ritos, todas estas cosas que la gente está haciendo la Iglesia Católica. Pero podemos ver nosotros, por ejemplo, lo que representa la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 28. Como estamos diciendo, cuando venga la gran tribulación, todos los cristianos abandonarán. Nadie querrá festejar el 25 de diciembre. Nadie va a querer relacionarse con ninguna tradición. En los 3 años y medio, cuando muchos creyentes se queden, no van a querer celebrar el 24 de diciembre, ni el 25. Se van a alejar. Cuando vean que esta ramera va a ser destruida, la van a abandonar y se van a alejar de ella. ¿Para qué espera eso? En el capítulo 2, en el verso 18, dice:
Y escribe el mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Esta iglesia de Tiatira representa la iglesia católica romana. Dice, y escribe el mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe, servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia católica está haciendo muchas obras, más que antes, muchas obras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos de ella le heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las partes internas y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, a cuanto no tenéis esa enseñanza y no habéis conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí vencer es vencer el catolicismo, es vencer las tradiciones, es vencer la religión. Al que venza. Es un engaño que todos los creyentes se van a ir en el rapto. Otra mentira. Los están alentando falsamente. Es verdad que en Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice que todos los creyentes serán arrebatados, pero allí ya es al final de la tribulación. Estoy hablando antes de la tribulación. Antes de la tribulación, solamente los creyentes que venzan el catolicismo y las tradiciones serán levantadas. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las pastorará con vara de hierro, y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no puede usted vencer el deseo de poner árboles en sus casas como tradiciones, pues menos va a poder vencer todo lo que la carne, todo el poderío que la carne hace en nosotros. Sea el nombre de Dios alabado y su nombre sea únicamente glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.